Pues vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar y encomendarnos a Él, a su gracia y a la guía de su Espíritu Santo en este tiempo de predicación y de aprender de Él, de su voluntad y de su propósito para su Iglesia y para cada uno de nosotros. Bendito y alabado Padre, Santo Dios Todopoderoso, Creador de todo, Hacedor de todo. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos por tu sublime gracia, esa gracia que nos salvó y que nos trajo a tu reino, y esta expresión visible de tu reino, tu Iglesia, una Iglesia que está pastoreada y que está guiada y protegida y guardada y edificada y santificada por ti. Bendice esta pequeña congregación, esta pequeña embajada de ese glorioso reino, esta pequeña embajada en Sabadell, que tú has protegido hasta ahora y seguirás haciéndolo conforme a tu propósito. Sabemos perfectamente que la Iglesia no son estas cuatro paredes, que si a ti te place bien pueden caer y dejarnos a la intemperie, Señor. La Iglesia somos las almas aquí congregadas, salvadas por Jesucristo y unidas en un solo compromiso de servirte, adorarte, sujetarnos a ti y a tu palabra y bendecirte por todos los siglos, Señor, porque ese es nuestro destino. Esto no acaba aquí. Te bendeciremos y te alabaremos por todos los siglos. Gracias porque tú has hecho todo esto posible y tantas cosas más por tu glorioso evangelio, y lo has hecho posible por medio de la figura y eje y motor y gloria central de ese evangelio, tu Hijo amado Jesucristo. A Él toda la gloria y el poder por todos los siglos, Señor. Gracias por entregarlo a nosotros, que podamos hoy, por medio de la predicación de la palabra, ver cómo Él cumplió ese papel fundamental, único e insustituible en nuestra salvación, Señor. Que veamos la gloria de su sufrimiento, de su muerte en la cruz, pero también de su obediencia perfecta a ti. Gracias, es por Él que hemos sido salvos, hemos sido justificados, hemos sido llamados, hemos sido limpiados, adoptados en tu familia. Queremos recibir más de ti, conocer más de ti, saber cómo has hecho posible todas estas cosas, Señor. Y queremos hacerlo por medio de lo que tu palabra nos muestra, ni más ni menos, no ir más allá de ella. Y te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, permitidme que beba. ¿Está bien el aire? El aire nunca está a gusto de todos, ya lo sé. Pero si estuvierais aquí arriba, ya veríais. Bien, hermanos. No sé vosotros, pero a mí, de pequeñito, y aún ahora, lo que más me gustaba, me sigue gustando, cuando abro una revista, estás en el médico, que todos son revistas usadas y viejas, pero bueno, están ahí, ¿no? Y dices, uy, mira, Julio César ha muerto, ¿no? Esto está un poco atrasada, esta revista. A mí lo que más me gusta encontrar es al final los pasatiempos. ¿Sí? Desde bien pequeñín, los pasatiempos. Y claro, si hay algún niño ahora aquí delante, igual me va a dar la razón. Lo más divertido de los pasatiempos cuando eres un niño es el juego de las diferencias. Es ese típico dibujo que parece idéntico, da la sensación, pero luego te vas fijando y dice, encuentra las diferencias. Y plas. Y ahí estás, ¿no? Y a veces te enfadas porque el dibujante parece que no lo ha hecho tan bien, ¿no? Y te pone por diferencia algo que luego dices, no. Bueno, es igual. Pero es un juego muy entretenido y aparentemente es una misma imagen, idéntica, pero hay cosas diferentes. Y las vamos descubriendo poco a poco. Bien, pues, salvando las distancias, el apóstol Pablo está haciendo algo parecido. En los versículos que vamos a considerar hoy, está haciendo el juego de las diferencias. No solo de las diferencias, también de las similitudes. Porque creo que el título del sermón nos da la pista. Tenemos a Adán y tenemos a Cristo. Y sabemos que en las Escrituras, ¿cómo se llama Adán? El postrer, o sea, último Adán, o bien el segundo Adán. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Tenemos dos Adanes en la Biblia? ¿Cómo podemos tener dos Adanes? Y si tenemos dos Adanes, ¿en qué se parecen?
y en qué se diferencian. Y Pablo lo va a hacer de forma magistral en el final de este capítulo 5, y está haciendo esta comparación entre Cristo y Adán. El primer Adán que vino del jardín de Edén, el Adán de la caída, el Adán que supuso el pecado y la muerte, y luego el segundo Adán, el que proviene del cielo, el Adán de la cruz. ¿Sí? 2 Adanes, pero con resultados y motivaciones y objetivos bien distintos. Y esto es lo que Pablo nos va a mostrar. Y podemos decir, ahora sí, sé que llevo mucho tiempo diciéndolo, que Pablo está concluyendo su argumento en esta carta a los romanos a la justificación, a la gran doctrina, a la gloriosa doctrina de la justificación por la sola fe. Él ya la concluye. Y a partir de septiembre, Dios mediante, entraremos en el capítulo 6, que ya nos está hablando de nuestra unión con Cristo. Y esto es algo maravilloso, creo que nos vamos a gozar muchísimo en esa doctrina, como creo que lo hemos hecho con la doctrina de la justificación. Y estos 10 versículos que vamos a leer ahora, la verdad es que Pablo está condensando muchas cosas, muchas. Pudiera dar la sensación de que esto es un gran lío. Yo creo que el apóstol, vamos leyendo y dices, oye, aquí Pablo se ha liado, porque esto es... No, Pablo nos ha liado, nos liamos nosotros, ¿eh? Pero realmente no es algo desordenado y confuso, no. Cuando analizamos con sumo cuidado esta sección, estos 10 versículos, vemos que están cincelados por Pablo con la ayuda del Espíritu Santo de una forma increíble, intencional, concienzuda. Pensemos en términos verbeneros que esto es la traca final a la doctrina de la justificación. ¿Sí? ¿Entendemos lo que es la traca final? La gran explosión final en un castillo de fuegos artificiales. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Así que son 10 versículos que yo me había planteado incluso hacerlo en 2 secciones, pero una traca no la podemos hacer en 2 tiempos, ¿no? La traca tiene que resonar toda junta. Así que os voy a pedir, como digo a veces, todas vuestras neuronas. Por favor, necesito todas vuestras neuronas esta mañana, porque vamos a hablar de temas que aparentemente pueden parecer complicados, pero vamos a ver, creo que con la ayuda del Señor y con lo bien que lo explica el apóstol Pablo y leyéndolo detalladamente, cómo vamos a ver toda la gloria, al menos en términos generales, de estos versículos. Vamos a leerlos. Acompañadme, por favor, a Romanos capítulo 5 y vamos a los versículos que van del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Podéis mirar en vuestras Biblias, en vuestras tablets, en vuestros dispositivos móviles. Romanos 5, del 12 al 21. Lo tenemos todos, vamos a leer. Y sigue así el apóstol. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero, donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, muchos, o los muchos, murieron, los muchos, sí, me he liado yo también, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si alguno no ha estado leyendo esta parte con la Biblia, a lo mejor se ha perdido, no lo sé. Parece complicado, ¿no? Así de entrada. ¿Cuántos giros da el apóstol? ¿Cuántas palabras repetidas? Pero, hermanos, vamos a centrarnos básicamente en las ideas generales en este sermón. Si tuviéramos que entrar versículo por versículo, palabra por palabra, estaríamos aquí 3 semanas o más. ¿Bien? Así que centrémonos en lo que Pablo nos quiere decir. Primero, ¿qué nos ha dicho Pablo en los versículos anteriores? ¿Qué nos ha estado enseñando? Que Cristo es aquel mediante el cual se cierra la brecha entre Dios y nosotros. Por Cristo somos reconciliados con Dios. Por Cristo podemos tener paz con Él. Por Cristo podemos tener una relación íntima y personal con Él, como de padres a hijos. Y es por Cristo que albergamos la esperanza de algún día estar en la gloria eterna, junto a Él, junto al Padre. Y luego lo que vimos la semana pasada, claramente es que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si ahora hemos sido salvos por medio de su vida, ¿cuánto más no nos dará Él todas las cosas? ¿Verdad? Todo esto es lo que vimos. Y ahora Pablo, como nos tiene acostumbrado en esta carta, se anticipa a la objeción, se anticipa a una pregunta que puede parecer muy lógica y muy coherente. Pablo, ¿cómo puedes...? Y esta pregunta es óptima para los cristianos del siglo I, los cristianos de Roma, que vivían en un contexto de mucho sufrimiento, persecución y muerte, de muchas pruebas, pero también para nosotros en el siglo XXI. La pregunta sería, ¿cómo afirmar todas estas cosas, Pablo? ¿Cómo puedes decir todo esto cuando alrededor nuestro no vemos más que pecado, dolor y muerte e injusticias? Si vivimos en este mundo caído, ¿cómo el sacrificio de un solo hombre puede servir, por muy noble que fuera ese hombre, por muy perfecto que fuera, cómo puede servir para salvar de una forma tan formidable a tantos? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede la muerte de un solo hombre cambiar mi alma y mi vida por toda la eternidad? ¿Cómo es esto posible? Pablo. Bien, pues otra vez, como también nos tiene acostumbrados Pablo responde y deja las cosas claras. Y además lo hace con todo lujo de detalles, como hemos visto, aunque quizá no hayamos comprendido la primera lectura. Pablo nos va a demostrar, por lo que hemos estado leyendo en estos 10 versículos, cómo el sacrificio de Cristo en la cruz hace 2000 años, su único sacrificio, pudo verdaderamente revertir la maldición del pecado y de la muerte sobre todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Esto es lo que va a hacer Pablo. En Edén, el primer Adán cayó, en Cristo hay restauración. ¿Cómo es esto posible por medio de un solo hombre? Bueno, si vamos al versículo 12, lo vemos claramente. Aquí, ¿qué nos está diciendo Pablo en el versículo 12? El pecado entró en el mundo por un solo hombre. ¿Bien? Después que nos dice que ahora ese pecado, ¿qué ha traído? La muerte y el castigo por causa del pecado. Y ahora nos dice también que la muerte alcanzó a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Ahora bien, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo con esto de que todos pecaron? ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, Pablo no está diciendo aquí que debido a que Adán cayó, ahora todos sus descendientes somos pecadores y pecamos. Esto es cierto. Bien, esto es cierto. Pero Pablo no es lo que está diciendo aquí. No se trata del pecado heredado, que llevamos como una especie de marca indeleble en nuestro ADN y en nuestra alma. No. Pablo quiere decir otra cosa.
Esto en el griego original está en una forma verbal que se llama aoristo. Esto es un aoristo, esto es un tiempo verbal en pasado perfecto, algo que ocurre una sola vez. Lo que está diciendo aquí Pablo es que toda la raza humana, toda, aun cuando no había nacido, cuando Adán pecó, hizo que todos nosotros pecáramos también con él. ¡Wow! A ver un momento. Que yo no había nacido y que cuando Adán pecó, yo pequé con él. A ver un momento, ¿me lo puedes repetir? Esto me lo vas a tener que explicar muy bien, ¿no? ¿Cómo es posible? Si yo no estaba. Sí, pero es lo que dice Pablo, es lo que dice la palabra de Dios, que en Adán pecamos. En el pasado. Si hubiera querido decir que debido al pecado de Adán, todos vamos pecando a lo largo de nuestra vida, había utilizado un tiempo verbal presente, pero él utiliza el pasado perfecto. En Adán todos pecamos. Caramba. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a verlo. Vamos a los versículos, primero, antes de aclarar esto, vamos a los versículos 13 y 14, y Pablo empieza a desenmarañar esto. Recordad que estamos en el juego de las diferencias. Parece todo de momento un poco complicado. Bien. En el versículo 13 se nos dice que en el tiempo que va desde Adán a Moisés, es verdad, Dios no había dado su ley. De Adán a Moisés no había ley, ¿verdad? Sin embargo, luego dice además que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Cuidado, aquí Pablo no está diciendo que como no había ley, en el tiempo que va desde Adán hasta Moisés nadie había pecado. Por supuesto que no, creo que todos sabemos todos los pecados que tras la caída, y creo que el libro de Génesis es bastante claro en ese sentido, todas las barbaridades que vamos viendo de parte de los descendientes de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Porque esto parece un poco confuso. Bueno, Pablo no se va a contradecir. Recordad, en el capítulo 2, él dice que todos tenemos la sustancia o el espíritu de la ley en nuestros corazones. Todo ser humano, en su corazón, tiene la sustancia de la ley de Dios en sus corazones. Por lo tanto, somos inexcusables y nuestra propia conciencia nos acusa o nos excusa. ¿Bien? Por lo tanto, aquí no está diciendo que los hombres no pecaran desde Adán hasta Moisés. Lo que está diciendo es que el sentido de la comprensión y el sentido de la responsabilidad, en cierto sentido, era menor. La culpa y la condenación y la muerte inherentes eran los mismos de Adán a Moisés. Pero una vez vino la ley, ya no solo eras culpable, ya eras transgresor. Ahora ya no solo pecabas de una forma natural, sino que además lo hacías a sabiendas, sabiendo aquello que estabas quebrantando. Esto es lo que nos quiere decir aquí Pablo. La responsabilidad aumenta. El pecado es pecado, la condenación es condenación, la muerte resultante es la misma muerte resultante, porque además lo está diciendo Pablo, fijaos, estamos en los versículos 13 y 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso es que había pecado. Pero aunque la gente era menos responsable, como era pecadora, seguía muriendo por causa del pecado. A modo de ejemplo, la enfermedad y la muerte, hermanos, nos afectan a todos. Seamos personas amables y bondadosas o seamos personas crueles. Seamos personas instruidas o seamos personas ignorantes. Tengamos 60 años o tengamos 6, da igual. La muerte y la enfermedad nos afectan a todos. Estamos bajo esa condenación. ¿Bien? Esto es algo que es bueno que comprendamos. El pecado nos afecta de igual manera. Estamos, aunque no haya ley, bajo el pecado. Y somos pecadores. Aunque no hayas pecado un mandamiento específico que esté tipificado en las Escrituras, pecamos. Hay quien dice que el desconocimiento de la ley no exime de la culpa. Y esto es así, es un término jurídico que se aplica al ser humano. Dice el comentarista John Stott, y esto es muy interesante porque la cuestión, lo que quiere Pablo señalar es que estamos desarrollando esta idea, ya os dije que iba a pedir vuestras neuronas, ¿sí?
es que nosotros pecamos en Adán. O sea que cuando Adán pecó, yo también pequé. Y como muy bien explica John Stott, no podemos señalar con el dedo a Adán con una inocencia farisaica porque nosotros participamos de su culpa. Y es porque nosotros pecamos en Adán que hoy morimos. Sigue sonando extraño, vamos a seguir avanzando. Porque alguien podrá decir, bueno, esta enseñanza me está empezando a resultar ofensiva. ¿Se me va a imputar a mí la culpa de un hombre que pecó cuando yo no había ni nacido? Claro, para nuestros oídos modernos y occidentales, me vais a permitir, esto puede sonar inadmisible, esto es ofensivo, me es hasta repugnante pensar que yo pague por la culpa de otro cuando yo aún no había ni nacido. Es injusto. Claro, nosotros somos una isla, ¿verdad? Hoy en día, los seres humanos somos una isla. Como decía el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Ahí estoy. Pero sí, aunque somos conscientes que formamos parte de la humanidad, de la raza humana, nos gusta sentirnos como pequeñas unidades autónomas, ¿bien?, en medio de todos estos millones de habitantes que tiene el planeta. Pero Pablo, la Biblia, de hecho, tiene un enfoque totalmente distinto. Cuidado, la Biblia no anula la individualidad del hombre. Al contrario, la afirma su individualidad, su responsabilidad y su libertad, hasta cierto grado, personal, para dirigirse en los asuntos de este mundo. El hombre está preparado para tomar una serie de decisiones, vamos a decir, libres y autónomas, sí, para moverse en este mundo con cierta autonomía y libertad. Esto lo podemos aceptar. El hombre es autónomo, pero las Escrituras van más allá. Aunque reconocen esto, la singularidad de cada hombre, al mismo tiempo la Biblia nos enseña también un concepto cada vez más, perdonadme la expresión, prostituido, el de solidaridad. Solidaridad humana. ¿Sí? Pensamos en solidaridad y automáticamente estamos pensando en obras de caridad. La solidaridad quiere decir que todos formamos parte de un todo. Esto no es colectivismo socialista, esta es la realidad. Todos formamos parte de un todo. Y lo que uno de nosotros haga, de una forma que a veces no podemos ni comprender, va a afectar al resto. Por lo tanto, Pablo quiere que esto lo comprendamos bien. Y a lo largo de la historia, hermanos, las personas, las civilizaciones, las culturas, incluso aquí en Occidente, a lo largo de los siglos, han aceptado esta verdad mucho mejor que tú y que yo hoy en día. Porque nosotros estamos imbuidos de un individualismo absoluto. Ancestralmente, todos los seres humanos han aceptado y han defendido la idea de que el individuo es parte de una comunidad, es parte de una familia, es parte de una tribu, es parte de un clan. Y esto nos lleva a lo que Pablo está explicando aquí, que las personas podemos tener una parte legítima con otra persona que nos representa, alguien que nos representa. Y lo que esa persona logra, lo logras tú. Y lo que esa persona pierde, lo pierdes tú. Es decir, es tu representante para bien o para mal. Y teológicamente hablando, esto es lo que llamamos nuestro representante federal. ¿Sí? La palabra federal viene del latín feudus, que quiere decir pacto. Es decir, que por una relación de pacto, nosotros tenemos a alguien que nos representa. Y lo que esa persona haga nos afecta inevitablemente a nosotros. Y de nuevo, esto aún en Occidente, hace siglos, incluso no hace tanto, era algo aceptable. Pero hoy en día en Occidente esto no lo vemos tan claro. Pero si os paráis a pensar, en el fondo sí que lo hacemos. Por ejemplo, ¿habéis pensado alguna vez en un representante en una negociación colectiva? ¿No tenemos representantes sindicales que negocian delante de una patronal nuestros derechos? ¿De una patronal o de una empresa?
Y lo que ellos acaban decidiendo acaba siendo aceptado por ese gremio. Alguien nos ha representado. Yo no he estado hablando con el representado, con la empresa ni la patronal, pero a mí me ha representado un delegado sindical o bien el mismo sindicato. Y ha obtenido unos beneficios para mí, y yo los recibo como parte de esa negociación. Me gustarán más o menos, pero los recibo. O un embajador que es enviado por un rey o por un gobierno a negociar unas condiciones con el embajador o con el rey de otro gobierno. Es enviado y ese hombre, ese embajador, nos representa. Y los acuerdos y las alianzas a las que lleguen afectarán la vida de nosotros aquí en este país. Y del suyo igualmente. O, por ejemplo, nosotros elegimos en las urnas a nuestros representantes. Un gobernante, un presidente, que luego formará un consejo de ministros, que esto, bueno, aquí ya no sabemos cómo estamos aquí en España, ¿no? Pero es igual. Si algún día esto llega a encajar, habrá un gobierno con un presidente, unos ministros que empezarán a legislar y empezarán a tomar decisiones por nosotros, pero nosotros les hemos dado esa representatividad. Si ellos el día de mañana entran en guerra, por ejemplo, el futuro presidente del gobierno de España entra en guerra con Andorra, bueno, no, Andorra no, vamos a poner Francia, nosotros no vamos a decir, el presidente del gobierno está en guerra con Francia, no, vamos a decir, España está en guerra con Francia. Es nuestro representante. De la misma manera, un abogado en una causa judicial, tú cedes todos tus poderes para que él te represente legalmente. Y las decisiones que tome y todo lo que él tramite y litigue va a ser para tu beneficio o, según cómo también lo haga, para tu perjuicio. O sea que el concepto de representante no nos es tan extraño, ¿verdad? Creo que todos nos podemos haber visto identificado en todo esto que hemos estado diciendo. La relación es clara, pero claro, aquí tenemos de nuevo nosotros, aquí en Occidente, en nuestra mentalidad moderna, tenemos un doble problema con esto. Y el primero es que no nos gusta que otros se pongan en nuestro lugar y decidan por nosotros. No nos gusta en la familia, no nos gusta en la iglesia, no nos gusta en el gobierno, no nos gusta en ningún sitio. No nos gusta que unos representantes decidan por nosotros. Podemos decir, no es justo que yo sea juzgado por lo que hizo otro, porque yo mismo debí tener la oportunidad de equivocarme. Ese es el primer problema, pero luego viene otro problema. Y es el siguiente: nosotros, de nuevo, influenciados por nuestra cultura occidental, por los sistemas democráticos, nos desagrada el hecho de no poder elegir a aquel que nos representa. Porque tú me dirás, a mi abogado lo he escogido yo. Al presidente del gobierno, bueno, eso te crees tú, lo has escogido tú. A mis delegados sindicales los escojo yo. ¿Bien? Pero aquí estamos hablando de algo muy distinto. Yo no tuve voz y voto en el caso de Adán. Yo no pude escogerle como mi representante. Ni para bien ni para mal. Es injusto. Dios, eres injusto. Yo no tengo la culpa de lo que hizo este hombre allí en el jardín de Edén. Pero ahora permíteme preguntarte algo. Llegados a esta conclusión que estás teniendo, ¿quién podría escoger mejor representante para ti que Dios? ¿Tú podrías haber escogido un mejor representante para ti que el que Dios escogió? Viendo lo que a veces escogemos en las urnas, creo que la respuesta ya la tenemos, ¿no? ¿Podríamos haber escogido a alguien mejor que el que Dios escogió, que Adán? Es más, vamos más allá. Todavía más lejos. Dios creó a Adán. No lo escogió entre un montón, a ver qué saco de aquí. No. Él lo creó para ser tú y mi representante en lo bueno y en lo malo. Adán actuó tal cual como lo habrías hecho tú. Ni se te ocurra pensar por un momento que no. Fue escogido y creado por Dios para representarte.
Por lo tanto, si tú hubieras estado allí en Edén, aparta Adán, yo sí que sé lo que voy a hacer ahora. Habríamos hecho exactamente lo mismo. Porque el representante perfecto lo escogió Dios, lo hizo Él. Le vamos a decir a Dios, ¿qué es esto que me has puesto como representante? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Vamos a hacer eso? Creo que no. Creo que no. Por lo tanto, hermanos, por la desobediencia de Adán, él se hizo culpable y nosotros nos hicimos culpables con él. Él nos representó perfectamente en lo bueno mientras hizo el bien y en lo malo cuando hizo lo malo. Y hermanos, que Dios trate con nosotros por medio de un representante, aunque te suene raro, un representante que no escogiste tú, son las mejores noticias del mundo. Tiene gracia porque cuando hablas de esta doctrina, según que personas que se retuercen y dicen esto no es justo, pero cuando les dices que Cristo en la cruz te representó, esto sí, esto ya me gusta tener un representante. Para eso sí que me gusta que Él me represente. Que mis pecados fueran clavados en la cruz con Él. Ahí no, nadie se queja, ¿verdad? Porque hay beneficios. Pero al final esta es la conclusión. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí hoy, si tú te tuvieras que representar a ti mismo ante el tribunal divino, estando en Adán, tus posibilidades son nulas. No podrías haberte defendido debidamente. Pero de nuevo son buenas noticias, porque así como por medio de la desobediencia de Adán, que fue nuestro representante de toda la raza humana venidera en Edén, heredamos el pecado y la muerte, la obediencia de Cristo, el segundo Adán, nos representa también ante Dios y nos da justificación y vida eternas. Amén. Esta es la realidad. En Adán, según nuestras propias fuerzas, según nuestra carne, nunca habríamos podido disfrutar de esta vida. Jamás. Pero es maravilloso que Dios trate de nuevo por un representante. Dice Pablo que Adán, el cual es figura del que había de venir, a través de ese segundo Adán podemos reconciliarnos con Dios. Y aquí es donde entra el juego de las diferencias de Pablo. A partir de los siguientes versículos, Pablo va a empezar a comparar a Adán y a Cristo y a Adán. Y lo hace al menos en tres aspectos principales. Fijaos, en primer lugar, ¿en qué sentido Adán es figura del que habría de venir? ¿En qué sentido Cristo tiene parecidos y diferencias con Adán? Bueno, en primer lugar, vamos a ver las tres diferencias, ¿de acuerdo? Luego veremos los parecidos. Tres diferencias mínimas, hay muchas, pero vamos a centrarnos en las principales. Los motivos de Adán y de Cristo fueron distintos. En Adán vimos desobediencia, orgullo, egoísmo, autoexaltación. Le daba absolutamente igual el mundo que iba a dejar. Sin embargo, en Cristo, nuestro representante celestial, hubo obediencia, humillación, autosacrificio y amor y compasión inmerecidos hacia un mundo caído y pecador. Bendita diferencia, ¿no? Y seguimos. Otra diferencia, las consecuencias. Las consecuencias de Adán fueron unas, las consecuencias de las obras de Cristo fueron otras. Las obras de Adán resultaron en pecado y en muerte. La obra de Cristo en justificación y vida. Es muy distinto. Como vemos aquí que nos está diciendo el apóstol, en Adán reinó la muerte. Pero fijaos, va más allá. En Cristo no solo reinó la vida, dice que reinaremos en vida. Bueno, esto es increíble, hermanos. Nos está diciendo que la obra de Cristo nos lleva algún día a ser reyes como Él. Es más, ya somos reyes como Él. Ya estamos sentados en nuestros tronos. No solo reina la vida, nos hace reyes junto con Él. ¡Qué bendita gloria!
el sacrificio de Cristo. ¡Qué diferencia! Que en Adán solo reinaron la muerte y el pecado. Y luego, por último, el tercer punto, el tercero, es que el poder de las obras de Adán y el de Cristo también son diferentes. Y esto es obvio, el alcance de las obras de Cristo es mucho mayor que el de Adán. Muchísimo mayor. Fijaos los versículos 15 y 16. Aquí el apóstol está utilizando las siguientes expresiones, cuando dice: pero el don no fue como la transgresión, sino por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Y luego el versículo 16, ¿qué está diciendo? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Y aquí me he dejado algo que no sé de dónde lo he sacado, pero es igual. Repite la misma expresión, el mucho más, el 17, perdón. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Veis? La obra de Cristo es mucho más, es superior, es mayor. La obra de Adán es menor. Como dice un comentarista bíblico, nuestra condenación es un acto de justicia. Y la justicia imparte igualdad. Pero nuestra justificación es un acto de gracia. Y la gracia se desborda y abunda dándonos 10, 100, 1000 y una infinidad de veces más de lo que merecemos. Y esto es lo que recibimos en Cristo, nuestro representante. Y estas son algunas de las diferencias entre Adán y en Cristo. Pero, ¿en qué son iguales? Bueno, vamos a ver en qué son iguales. Ya hemos dicho que para empezar ambos nos representan, en esto son iguales, son nuestros representantes, y también nos sustituyen ante Dios. Y también decimos que sus obras, para bien o para mal, se transfieren a nosotros, ¿verdad? Sí, ya sé, hermanos, que esto es una clase de teología en el fondo, lo reconozco. No parece un sermón. Pero la culpa es del apóstol Pablo, ya se lo diremos ahí en los cielos, ¿eh? Que se vuelve muy intrincado a veces. Pablo usa varias expresiones para referirse a la similitud entre Adán y Cristo. Vamos a ver los versículos del 16, 18 y 19. Fijaos el 16, lo que nos está diciendo. En síntesis nos dice que un solo pecado nos lleva a la condenación, pero el don, el regalo, la gracia que es en Cristo, nos lleva a la justificación. Por otro lado, el versículo 18 nos dice que por una transgresión vino condenación. Pero, por otro lado, dice que por un acto de justicia vino la justificación. Y el versículo 19 nos está diciendo que la desobediencia de un solo hombre hizo que muchos fueran constituidos, ¿qué? Pecadores. Pero por la obediencia de uno, muchos son constituidos justos. Así que podemos ver la representación y la sustitución de Cristo, el segundo Adán, a favor nuestro, en apenas 3 versículos. Y meditemos por un momento en el versículo 19, porque ¿de qué manera se nos constituye justos? ¿Qué dice Pablo? Por la obediencia de uno. Hermanos, Cristo no solo nos quitó el castigo, Cristo no solo nos quitó la culpa por nuestra desobediencia adánica, Él también obedeció por nosotros. En la cruz pagó nuestras culpas, pero en su vida vivió obedientemente al Padre y lo hizo por nosotros. Y esto es maravilloso, hermanos, porque a Adán, su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, le dijo un día: obedece y disfrutarás de bendiciones.
Y esto lo vemos en Génesis. Pero ¿qué vemos en Cristo, en el segundo Adán? A Jesucristo se le dijo, si obedeces, experimentarás agonía y muerte. Y a pesar de eso, con firme determinación, fue a la cruz por ti y por mí. Así que es un asunto de vida o muerte la obediencia de Cristo. No es solamente un ejemplo. Debemos imitar la obediencia de Cristo. Amén, amén. Esforcémonos por imitar la obediencia de Cristo. Si puedes. Pero esforcémonos. Pero nosotros, hermanos, no estamos bajo ley, sino bajo la gloriosa gracia de Dios. Y esto es asunto de vida o muerte, porque si estamos todavía en Adán, o sea, muertos en nuestros delitos y pecados, lo que recibimos es su desobediencia. Pero la perfecta obediencia del Hijo de Dios en la vida y en la muerte es nuestra si estamos en Él. Él nos la otorga. Hermanos, Cristo no solo murió por ti. La gloria del Evangelio es que Él murió por ti y vivió por ti. Hizo las dos cosas. Sin su vida de obediencia, tu justificación no podría ser completa. Y eso es lo que hizo. Sustituyó al rebelde del Edén, al egoísta del Edén, y él fue obediente, humilde y sacrificado hasta el final por cada uno de nosotros. Ese es el segundo Adán. Y hermanos, damos gracias a Dios por esa obediencia de uno. Estaríamos sin esperanza en este mundo y sin esperanza en el venidero tampoco. Y por si estábamos tentados a pensar que la ley de todas formas está ahí por algo, pero bueno, esto es la objeción de los judíos, ahí está la ley, entonces ¿para qué? ¿Para qué está la ley? ¿Para qué la dio Dios a Moisés? ¿Sería para seguirla? ¿Sería para cumplirla? ¿Sería para santificarnos? ¿Sería para obrar obras de justicia? ¿O no? ¿Para qué está la ley? ¿Tiene que suponer alguna diferencia que Dios diera la ley a Israel y de ahí al mundo? Pues sí que supone una diferencia, sí. Pero fijaos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 20, que la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Bueno, esto también es un lío, ¿no? ¿Cómo que la ley hace que el pecado abunde? Será para restringir el pecado, ¿no? Más bien todo lo contrario. Pues no, hermanos. Ahora, como decíamos antes, que el hombre sabe, puede tipificar el pecado con leyes específicas, nuestro pecado todavía es mayor. Porque ya no somos solos culpables de pecado, sino de desobediencia, de transgresión. Nuestro pecado abunda. Es mayor. Ahora sabes lo que está bien, ahora sabes lo que está mal, pero en tu corazón siempre hay un pozo de desobediencia a cualquier ley que Dios dé. Aquellos que conducís, sabéis lo que se siente delante de un stop. Tengo que parar ahora, si no viene nadie. ¿No? Pero está ahí el stop. Y luego lo razonamos. Esto es para mi bien, para protección de los demás. Es una ley. Tengo que cumplirla, tengo que ser fiel, he de ser un buen ciudadano. Y ahí entra nuestra parte moral y ética. Pero en nuestro corazón subyace ese impulso a desobedecer siempre. Ante cualquiera de las leyes que Dios dé, en nosotros hay un germen de desobediencia. Siempre. Aún estando en Cristo, nuestro viejo hombre nos impulsa a eso muchas veces. A esa rebeldía. A esa desobediencia. Así que cuando vemos una ley ya estamos pensando en cómo quebrantarla. Conocemos el famoso echa la ley, echa la trampa, ¿no? En Latinoamérica se usa también el echa la ley, echa la trampa. Sí. Bien. Estupendo. Eso es universal, ¿no? Así se hace manifiesto quiénes somos realmente. La ley nos muestra quiénes somos, lo imposibilitados que estamos.
La ley nos muestra que no es falta de conocimiento lo que nos lleva a desobedecer. La ley nos muestra que es nuestro corazón caído y corrupto lo que nos lleva a desobedecer. Eso es lo que nos muestra la ley. Pero, también nos muestra otra cosa, hermanos. No nos deja ahí tirados. Nos muestra que necesitamos un Salvador. Eso es lo que nos muestra la ley, un rescatador, alguien que nos saque de ese lugar. Y ese Salvador vino, y ese Salvador es Jesucristo. El segundo Adán, el postrer Adán. Hermanos, es maravilloso, pero hoy si estás aquí sin Cristo, no tienes por qué morir en Adán. No tienes por qué morir en él, porque la gracia de Dios es mayor que tu rebelión. La gracia de Dios es mayor que tu desobediencia y la que heredaste de Adán. Porque como dice bien el versículo 20 también, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué fue necesario que la gracia de Dios sobreabundara de tal manera? Pues como dice Pablo en el versículo 21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que hermanos, esto es maravilloso, porque en la cruz se nos muestran tantas cosas hermosas. En la cruz se clavó al segundo Adán. Y en esa cruz podemos ver lo que nuestro pecado y miseria pueden llegar a hacer. Crucificar al Hijo de Dios. Eso es lo que puede hacer nuestro pecado. Tratar de matar a Dios. Clavarlo en una cruz. Quitarlo de nosotros. Pero al mismo tiempo, en la misma cruz del Calvario, también vemos que ni siquiera la más vil y miserable y pecadora de nuestras voluntades pueden frustrar la salvación de Dios en favor de aquellos que Él ama. En la cruz, hermanos, la gracia destruye el pecado. En la cruz la vida triunfa sobre la muerte. En la cruz la obediencia clama gozosa y triunfante sobre la desobediencia. Y eso es gracias a nuestro segundo Adán. El primer Adán no es la última palabra en este mundo. La última palabra en este mundo la tiene la gracia de Dios por medio del segundo Adán, al clavarlo en la cruz como representante y sustituto por ti y por mí. Y solamente arrepintiéndonos de nuestra desobediencia en Adán y creyendo esta gloria que nos trae el segundo Adán, podemos recibir grandes bendiciones, promesas, escapar del juicio, de la condenación eterna en el infierno y aspirar a una gloriosa eternidad junto a nuestro Salvador. ¿Qué más podemos pedir? No hay esperanza sin Él. Estamos en la carta de la esperanza. No hay esperanza sin Él. Toda la esperanza, toda la seguridad que necesitas en tu salvación están con Él y están en Él, solo mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, alabado seas por tantas bondades que has derramado hoy sobre nosotros, Padre. Gracias, te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer esta gloriosa verdad, que tú decidiste darnos un representante para la muerte, pero también un representante para la vida. Y qué maravillosa gloria vemos en ello, Señor. Qué maravilloso es tu evangelio, Señor. Qué maravillosa es tu salvación por medio de Jesús, el postrer Adán, el obediente, el sacrificado, el humilde. Ayúdanos, Señor, a ser como ese siervo rey, como ese rey siervo, que murió en la cruz a favor nuestro, que quitó todos nuestros pecados y que vivió la vida que no podíamos vivir para ahora vivirla por medio del Espíritu, como veremos a partir de los próximos capítulos de esta carta. Ahora que esto ha sucedido, ahora que todo esto ha tenido lugar, ahora, Señor, que tú nos has justificado en tu sangre, Señor,
Ayúdanos a andar en unión con Jesucristo, una vida de obediencia y santidad, Señor, por y para tu gloria. Bendito y alabado seas por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.